Bienvenidos a este tutorial de problemas con triángulos semejantes. Vamos a utilizar los criterios de semejanza entre triángulos para poder resolver problemas de la vida cotidiana. Comencemos primero recordando cómo se resuelven triángulos semejantes utilizando las proporciones. Lo primero que tenemos que mirar en los triángulos es cuáles son los ángulos congruentes. Entonces voy a tener que este ángulo es congruente con este ángulo porque son opuestos por el vértice. Podemos mirar que el ángulo N es congruente con el ángulo U y el ángulo T es congruente con el ángulo N. ¿Para qué nos van a servir la congruencia de esos triángulos? Para mirar cuáles son los triángulos semejantes y los lados que son semejantes para poder plantear la proporción. Entonces podemos decir que el lado SU es semejante al lado SN. De ahí podemos escribir la primera proporción. 63 es a 27. Como el lado ST es semejante al lado SM. Escribimos la proporción 21 más 2x corresponde a 21. Para poder resolver la proporción, como tenemos la variable en el numerador de la segunda proporción, vamos a multiplicar en cruz. Entonces vamos a multiplicar 63 con 21, lo vamos a dividir en 27 y esto es igual a 21 más 2x. Puedo simplificar aquí 27 y 21 dividiéndolos por 3, me quedaría 7 en el numerador, 9 en el denominador. Ahora puedo simplificar 9 con 63, quedando en el denominador 1, en el numerador 7. Entonces, ¿qué nos va a quedar del lado izquierdo? 7 por 7 nos daría 49 y esto es igual a 21 más 2x. Para despejar 21, que está positivo, vamos a pasarlo a restar al lado izquierdo. Nos quedaría 49 menos 21 igual a 2x. Hacemos la diferencia, 49 menos 21, que nos daría 28 igual a 2x. Y para encontrar el valor de la variable, lo que hacemos es dividir por 2. Nos quedaría que x es igual a 14. Miremos una segunda situación. Calcular la altura de un edificio que proyecta una sombra de 47 metros en el mismo momento que la sombra de Alberto, de altura 1.80 metros, mide 3 metros. Lo más recomendable que es, primero hagamos un esquema, un dibujo, para poder después ubicar los datos que nos está dando el problema. Entonces tenemos nuestro edificio, la sombra del edificio, una persona y la sombra de la persona. Nos están diciendo que la sombra del edificio es de 47 metros, la altura de Alberto es de 1.8 metros y la sombra que proyecta Alberto es de 3 metros. Si nosotros completamos la figura, vamos a tener dos triángulos que son semejantes. Entonces podemos decir, para encontrar la altura del edificio, x va a ser semejante a la altura de la persona, como la sombra del edificio va a ser a la sombra de la persona. Para encontrar el valor de x, multiplicamos 47 por 1.8 dividido entre 3. Al desarrollar la operación, vamos a encontrar que la altura del edificio es de 28.2 metros. Ahora miremos una tercera situación. Una persona cuya altura desde sus ojos al suelo es de 1.6 metros ve reflejada en un espejo en el suelo la parte más alta de un edificio. El espejo se encuentra a 2 metros de sus pies y a 6 metros del edificio. Halla la altura del edificio.
Primer paso, hagamos un esquema. Entonces tenemos una persona, un espejo y un edificio. La altura de la persona es de 1.6 metros. La distancia de la persona al espejo es de 2 metros. Y la distancia del espejo al edificio es de 6 metros. Si nosotros completamos acá el triángulo, vamos a tener dos triángulos que van a ser semejantes. Para encontrar la altura del edificio podemos plantear la proporción. X corresponde a la altura de la persona, como la sombra del edificio es a la sombra de la persona. Para poder resolver nos va a quedar 6 por 1.6 dividido entre 2. Podemos simplificar acá 6 y 2, que nos daría 3, y el producto entre 3 y 1.6 sería la altura del edificio. En este caso sería de 4.8 metros. Observemos una cuarta situación. Juan se encuentra a una distancia de 30 metros de un árbol. El sol proyecta su luz sobre el árbol y Juan, produciendo una sombra de 3 metros para él. Si Juan mide 1.7 metros y las sombras se juntan en un mismo punto, ¿cuál será la altura del árbol? Entonces vamos a tener, está el sol, el árbol y la persona. ¿Qué es los datos que tenemos? Dice que la distancia que hay entre el árbol y la persona es de 30 metros, la altura de la persona es de 1.7 metros, la sombra de Juan es de 3 metros y se están cruzando en un mismo punto. Entonces, si yo completo aquí el triángulo, vamos a tener un triángulo formado por el árbol y otro triángulo formado por la persona. Para poder encontrar la altura del árbol, podemos plantear la siguiente proporción. X, que es la altura del árbol, es semejante a la altura de la persona, que es 1.7, como esta distancia no va a ser 30, sino la longitud que hay entre el árbol y la persona más los 3 metros de la sombra. O sea, 33 es a 3, que es la sombra de la persona. Para encontrar el valor de X, multiplicamos 33 por 1.7 dividido entre 3. Podemos simplificar 3 y 33, nos daría 11, y 11 por 1.7 nos daría 18.7. O sea que la altura del árbol serían de 18.7 metros. Y un quinto problema, tenemos que encontrar la altura del monumento. Entonces, si nosotros queremos encontrar la altura de este monumento, podemos mirar aquí dos triángulos que son semejantes. El triángulo CAB con el triángulo CA'A'B. Podemos decir que X es a 2.5 como 150 es a 20. Para encontrar el valor de X, multiplicamos 150 por 2.5 y dividimos en 20. Podemos acá simplificar un 0 y un 0 y encontramos el valor de X, que sería 15 por 2.5 dividido entre 2. Por lo tanto, el resultado sería de 18.75 metros.
esa sería la altura del monumento. Espero que con la explicación de estos ejercicios puedan desarrollar los que están propuestos en la guía. Buen día.